llenó de su alabanza. Así que vamos a llenar esta casa de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a bendecir su nombre. Vamos a decirle: Espíritu Santo, ven, desciende sobre nuestras vidas. Muévete en nuestros corazones. Muévete, Señor, en cada vida, en cada corazón. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu gloria, Señor, porque podemos sentir tu presencia en nuestros corazones y nos gozamos en él. Desciende con poder y con gloria. Te alabamos, Señor. Oh, 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 oh. El mover de Dios está aquí. Oh, 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 oh. El mover de Dios está aquí. Oh, 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 oh. El mover de Dios está aquí. Oh, 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 oh.
esta visitación que hemos tenido del Espíritu, sabemos que vamos a hablar el idioma del Espíritu, amén. Y hoy nos van a enseñar cómo hablar en lenguas y el beneficio de hablar esas lenguas, amén. Así que vaya abriendo su corazón. Diga: Señor, yo quiero hablar ese idioma, el idioma del Espíritu. Al cantar en el Espíritu, en el lenguaje del Espíritu, nos unimos en tu Espíritu, somos uno en tu Espíritu. Al cantar en el Espíritu, sí, en el lenguaje del Espíritu, nos unimos en tu Espíritu, somos uno en tu Espíritu. Somos uno en tu Espíritu, somos uno en tu Espíritu, somos uno en tu Espíritu, somos uno en tu Espíritu. Vamos a declararlo. Somos uno en tu Espíritu, todos nosotros somos uno en el Espíritu. Somos uno en tu Espíritu, somos uno en tu Espíritu. Sonido del cielo, 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 sí, sonido del cielo, sonido del cielo, sonido del cielo. Aleluya, vamos aquí. Somos uno con el Padre, uno con el Hijo y con el Espíritu. Declaramos y oramos lo que está en el cielo, lo que hay en su corazón. Somos uno con el Padre, uno con el Hijo y con el Espíritu. Declaramos y oramos lo que está en el cielo, lo que hay en su corazón. Sonido del cielo, 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 sí, sonido del cielo. Se ven esas trompetas, dos. Es un sonido estruendoso, es la voz del Espíritu. Se escucha una ola de avivamiento descender. Escucho olas de avivamiento descender. Escucho olas de avivamiento descender. Escucho olas de avivamiento descender. Sonido del cielo, sonido del cielo, mismo sentir. Sonido del cielo, sonido del cielo, sonido del cielo, sonido del cielo, sonido del cielo. ¡Aleluya! Somos uno en el Espíritu y con el corazón de Dios, hablando en un solo idioma y a una sola voz. Espíritu Santo, crea esa unidad aquí, que desde el cielo tu voz se manifieste en mí. Úsame a mí, heme aquí, y que de mi vientre nazca el sonido que quieres tú decir, desatando misterios, secretos y tesoros. En la unidad está el poder. Y arrabababa, quien te rebababa, y arrabababa. Vamos, levanta tus lenguas y arrabababa, 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 y sonido del cielo. Vamos, iglesia. Sonido del cielo, sonido del cielo, sonido del cielo, hey, sonido del cielo, hey, sonido del cielo, sonido del cielo, sonido
fuego del cielo. Es el sonido, es un sonido único, iglesia. Es un sonido que viene del Espíritu, no hay sonido igual que el idioma del Espíritu. Dale un aplauso bien fuerte al Señor y le quiero recibirlo, quiero hablarlo, quiero entenderlo, quiero interpretarlo y quiero usarlo para tu gloria. Espíritu Santo, hoy queremos que derrames más de tu fuego sobre cada uno de nosotros. Hoy queremos entrar más profundo en ese mover. Hoy queremos, como lo decíamos antes, ser uno con tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Santo Espíritu, anhelamos más de ti. Fuiste quien todo formó, las tinieblas dispersaste, el cielo abriste, en forma de paloma descendiste. Santo Espíritu, fluye, que a tu gloria en mí descienda. Espíritu, fluye, que tu gloria a mí descienda. Ven, lléname hasta estremecer tu gloria. Queremos ver. Principio fuiste quien todo formó, las tinieblas dispersaste, el cielo abriste, en forma de paloma descendiste. Sobre Yeshua tú descendiste. Espíritu, fluye, que tu gloria en mí descienda. Ven, lléname. Santo Espíritu, fluye, que tu gloria en mí descienda. Ven, lléname hasta estremecer. Solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo, y nada más, y nada más, y nada más. Solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo, y nada más, y nada más, y nada más. Solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo,
Espíritu me fluye, que tu gloria en mí descienda, me llena, lléname. Santo Espíritu me fluye, que tu gloria en mí descienda, me llena, lléname. Hasta estremecer tu gloria, queremos ver. 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 Espíritu Santo, hoy abrimos nuestro corazón para que tú puedas hacer tu obra en cada uno de nosotros. Hoy anhelamos que te derrames sobre cada uno de nosotros, que desciendas hoy sobre cada uno de nosotros. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Tú te mueves en medio de la adoración, en medio de la oración, Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Diga, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, Señor. Y las armas espirituales que tú nos das, Señor, son para vencer todo obstáculo, Señor. Espíritu Santo, equípanos con tus armas, con tus dones, con tu poder sobrenatural. Es una fuerza que no te la va a dar el hombre, es la fuerza que viene del Espíritu. Señor, hazme una casa, casa de oración, de oración. Señor, hazme una casa, casa de oración, de oración. Hazme una casa de oración. Espíritu, Señor, hazme una casa, casa de oración, de oración. Señor, hazme una casa, casa de oración, de oración. Pídele, pídele. Señor, hazme una casa, casa de oración, de oración. Señor, hazme una casa, casa de oración, de oración. Pide, Señor, hazme una casa, casa de oración, de oración. Señor, hazme una casa, casa de oración, de oración. Porque el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará. Hazme una casa de oración, porque el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará. Hazme una casa de oración, porque el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar
Señor, para todas las naciones, para todos los pueblos. Mi casa será llamada casa de oración. Y esta es una casa de oración donde la presencia se mueve. Y porque el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará. Fuego, fuego, yo veo fuego de oración. Y porque el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará. Hazme una casa de oración, porque el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará. Levanta tu voz. El fuego de mi altar no se apagará. Hazme una casa de oración, y porque el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará. Hazme una casa de oración, porque el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará. Hazme una casa de oración, porque el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará. Ángeles guerreros, no se apagará. Hazme una casa de oración, y porque el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará, y el fuego de mi altar no se apagará. Hazme una casa de oración, porque el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará. Hazme una casa de oración, porque el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará. Hazme una casa de oración, porque el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará, y el fuego de mi altar no se apagará. Hazme una casa de oración, y porque el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará. Hazme una casa de oración, el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará, el fuego de mi altar no se apagará. Hazme una casa de oración, Señor. Hazme una casa, casa de oración, de oración. Señor, hazme una casa, casa de oración, de oración. El lugar de tu manifestación, Señor. Señor, hazme una casa, casa de oración, de oración. Señor, hazme una casa, casa de oración, de oración. Desata un sonido, Espíritu, Espíritu, Espíritu.
Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Vamos a orar unos minutos más. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Su casa sí, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará, se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará, se manifestará, se manifestará. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocar. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienaventurados los que habitan en tu casa, porque perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, cuyo corazón está en tus caminos, porque atravesando el valle de lágrimas, tú lo cambiarás en fuente. Cuando la lluvia llene los estanques, irán de poder en poder en poder. Porque mejor es un día aquí en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía.
sea Dios y alabado sea Jehová. Gracias por esta hermosa tarde donde la presencia de Dios y el Espíritu Santo se mueven en nuestros corazones. Hoy vamos a participar todos en traer el fruto de nuestro trabajo, de nuestra vida, el fruto de nuestros esfuerzos. Cuando era niño me acuerdo que se paraba el pastor y decía: cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad ni por tristeza, porque Dios ama al dador alegre, y damos la ofrenda. Pero el versículo es más grande, tiene más promesas, así que lo vamos a leer un poquito más, o sea, porque tiene un tesoro en las Escrituras. Está en 2 Corintios 8, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. ¿Qué nos está dando? Nos está dando un secreto, una bendición que mucha gente no quiere que compartamos, pero está en la Biblia, en la palabra de Dios, que dice que el secreto de ser próspero y de tener toda bendición está en ser generoso en el reino de Dios. Así que nos invita a que comprobemos esto, experimentemos esto y vivamos esto. Entonces estemos con un corazón generoso delante de Dios, sabiendo que está todo lo que aquí el esfuerzo que ustedes hacen y dan, porque yo sé que esta es una iglesia generosa y buena, va a ser para bendición de ustedes mismos, porque nadie le gana a Dios en el dar. Vamos a recoger la ofrenda. Amén. Señor, estamos agradecidos contigo y queremos darte toda nuestra alabanza, Padre, rendirte nuestras vidas a ti. Paso adelante,
espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Tú eres libre. Tú eres libre. Vamos a bendecirlos a cada uno de ustedes. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por esta hermosa iglesia, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de todos los hermanos y hermanas que están aquí reunidos, Señor. Yo los bendigo, Señor. Te doy gracias por sus vidas, porque han hecho un esfuerzo. Han hecho un esfuerzo para venir a la mitad de la semana, Señor. Para venir, Señor, a llenarse de ti, Señor. Adquirir fuerza a la mitad de la semana laboral, Padre Celestial. Porque ellos están aquí, Señor, y yo te pido que les bendiga, Señor, trayendo sobre ellos, Señor, la bendición de la armonía familiar, la reconciliación entre hermano y hermana, Señor, padre e hija, hija y madre, Señor, la reconciliación entre esposo y esposa, Señor, la armonía familiar, la unidad, Padre Celestial. También te pido, Señor, que llenes sus corazones de gozo, Señor, de unción, de tu presencia, de tu amor, Señor, que tú los llenes, Señor, como dice Romanos 5, Señor, que sea derramado el amor tuyo en sus corazones, Señor, para que se llenen de gozo, Señor, se llenen de gloria, Señor, y se llenen de ti, Padre Celestial, del poder de tu Espíritu Santo, Señor, que nos capacita para poder hacer y vivir, el poder trabajar, el poder dar testimonio, Señor, y ser testigos de tu gracia y de tu amor, el que nos da el poder para reflejar la luz que tú nos has dado. Yo te ruego, Señor, que tu luz los ilumine y que tu rostro siempre se alegre, Señor, de su presencia. Yo te ruego, bendícelos, bendícelos. Todo te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Y le damos la bienvenida al pastor, a nuestro pastor David Castañeda, que nos va a traer una palabra hermosa esta miércoles. Muchas gracias. Buenas noches. Antes de pasar a la palabra, solo tenemos un anuncio bien rápido para los jóvenes. Este sábado vamos a estar celebrando el Día del Estudiante. Entonces este sábado la reunión no va a ser a las 7 como siempre las tenemos, sino va a ser a las 6 de la tarde. Mande a sus muchachos, nos la vamos a pasar bien. Vamos a tener un super rally del estudiante, vamos a tener ahí algunas dinámicas muy padres. Y mande a sus muchachos con ropa que puedan echar a perder. Se la van a pasar bien, pero no lo vaya a traer muy guapos, ni muy entaconados, ni ropa que puedan echar a perder. Vamos a andar con mucha actividad, vamos a tener un campamento aquí de un rally muy padre. Y el sábado va a ser a las 6 y vamos a cerrar el día ahí con unos raspados ilimitados. Y bueno, nos la vamos a pasar bien. Amén. Entonces eso va a ser este sábado con los jóvenes. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu espíritu, por tu presencia en medio de nosotros. Espíritu de Dios, manifiéstate, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Manifiéstate, Señor, a través de la revelación. Manifiéstate, Espíritu de Dios, a través de la enseñanza. Tú eres el que nos iba a enseñar todas las cosas. Tú eres quien nos enseña todas las cosas, Espíritu de Dios. La enseñanza es parte de la manifestación de tu Espíritu. Señor, manifiéstate y enséñanos, Señor, los misterios. Enséñanos, Señor, los secretos. Enséñanos, Señor, tu palabra, Señor, para caminar en tu verdad. Señor, en el nombre de Jesús, manifiéstate en medio nuestro en esta tarde, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.
Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Vamos a estar hablando de los beneficios de hablar en lenguas, de los beneficios de orar en el Espíritu. Vamos a estar viendo al menos entre 15 y 20 razones por las cuales debemos de hablar en lenguas. Esperemos que alcancemos a verlas todas, si no las que más alcancemos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, fíjese lo que enseña el apóstol, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es nuestro deber enseñar como ministros de los dones espirituales, y es nuestro deber aprender de ellos. Amén. Dígale a la persona que está a un lado suyo: Dios no quiere que ignores de los dones. Dígale. Tenemos que conocer cómo funcionan los dones del Espíritu para poderlos vivir y experimentar. Sabe, en muchos ámbitos cada vez se habla, se adora, se ora, menos en lenguas. Es una práctica que cada vez más se olvida y más es rechazada en algunos ámbitos, en algunos lugares. Pero sabe, esto contradice la Escritura, porque nosotros vemos en la palabra de Dios que la iglesia primitiva era constantemente llena del Espíritu y hablaban en otras lenguas. Constantemente vemos en la Escritura que la iglesia era llena del Espíritu Santo, y constantemente vemos que hablaban en otras lenguas. Y no es algo que de repente brotó, es algo que Dios ya lo haya profetizado desde el profeta Isaías. Vamos a verlo, Isaías capítulo 28, versículo 11. El profeta Isaías dijo: porque en lengua de tartamudos, aleluya, y en extraña lengua Dios hablará a este pueblo. Hablar en lenguas, hablar en el Espíritu es como lenguas de tartamudos, es como lengua extraña. Y usted dice: y es que a lo mejor me voy a ver un poco extraño. Sí, pero es el medio en que Dios dijo desde Isaías: en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablaré a este pueblo. Y aunque pareciera lengua de tartamudos, hay poder en eso. Amén. No, yo no sé si usted escuchó eso. Hay poder en el Espíritu de Dios. Hay poder en el Espíritu Santo. Cuando hablamos en lenguas, es uno de los 9 dones del Espíritu, y es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta, ahí está el poder de Dios que cambia, que transforma, que renueva. Ahí está el fuego del Espíritu Santo que nos cambia. Ahí está el fuego del Espíritu de Dios. Y aunque parezca lengua de tartamudos, eso no importa, porque lo que importa es el respaldo que está detrás de eso. ¿Sí me estoy explicando? No importa cómo me veo, no importa cómo me escucho, lo que importa es que Dios está obrando, que Dios está moviendo, y el fuego de su presencia se hace presente, se hace manifiesto para hacer la obra de Dios. Amén. Eso dijo el profeta Isaías: porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. Es una de las formas en que Dios escogió para comunicarse con el pueblo, para hablarnos, para darnos sus mensajes. Es una de las maneras, la lengua de tartamudos. ¿Sabe? Dios es 3 en 1. Usted sabe eso, ¿verdad? Lo conocemos como la Trinidad. Es Dios Padre, es Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo. Es la misma persona con 3 personalidades diferentes. Son 3 personas en una. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Dios es un Dios dador. Diga conmigo: Dios es un Dios dador. Dígalo fuerte: Dios es un Dios dador. Dios es un Dios generoso. Y nosotros vamos a ver que cada una de las personas de la Trinidad nos dieron un regalo muy importante a cada uno de nosotros. A través de la Biblia lo vemos. Dios Padre, dice la Escritura, que Dios Padre nos dio a su Hijo Jesucristo. Amén. Sí, amén.
Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo y nos dio a su Hijo Jesús. Dios Hijo, dice la Biblia, se enfoca en la palabra de Dios y dice que Dios Hijo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces el regalo de Dios Padre fue darnos a su Hijo, y el regalo de Dios Hijo fue darse a sí mismo a la iglesia, pero también por el amor que Dios Hijo tenía por la iglesia, también les dio el Espíritu Santo. Amén. Él envió y nos dio el Espíritu Santo. Se dio a sí mismo a la iglesia y dio el Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo, ¿cuál fue el don o el regalo que el Espíritu Santo le dio a la iglesia? ¿Sabe? Dios Padre nos dio a su Hijo. Es un regalo muy importante. ¿Está usted de acuerdo con eso? Es vital. Dios Hijo se dio a sí mismo y nos dio el Espíritu Santo. Pero Dios Espíritu Santo, el don que Él nos dio a nosotros, a los creyentes, es el hablar en lenguas. Cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, empezaron a hablar en otras lenguas. Así como usted sabe que el regalo del Padre, que fue Jesús, es importante, ¿sí? Así como usted sabe que el regalo de Dios Hijo, que se dio a sí mismo y nos dio el Espíritu Santo, es importante, el regalo del Espíritu Santo para nosotros es el don de hablar en otras lenguas. Diga conmigo: yo quiero el don de hablar en otras lenguas. Es el don del Espíritu de Dios nos dio a nosotros. Y vamos a ver algunas razones por las cuales usted y yo debemos de hablar en lenguas. Amén. Sí, amén. ¿Usted quiere saber o no quiere saber? Necesitamos conocer de los dones. Mientras más revelación tenemos, más podemos practicarlos, usarlos, experimentarlos, conocerlos y sacarles provecho. La primera razón por la cual usted y yo debemos hablar constantemente en lenguas, dice la Biblia, que es porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Amén. Primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Usted y yo nos edificamos cuando hablamos en lenguas. Así como un constructor está construyendo una casa, imagínense nomás, está el maestro construyendo las bardas, construyendo la casa. Si el maestro trabajara 1 hora diaria construyendo esa casa, ¿cuánto le avanza el maestro en 1 hora diaria? Cierto nivel de bardas, ¿verdad que sí? Pero si el maestro dura toda la jornada laboral 8 horas poniendo el bloque, la mezcla, el bloque, la mezcla, todo el día 8 horas diarias, bueno, la edificación avanza más rápido y la edificación es mayor. ¿Sí me estoy explicando? Dice la Biblia que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Cuando nosotros pasamos 5 minutos hablando en lenguas en toda la semana, ¿cómo estará su casa espiritual edificada? No sé si me estoy explicando por acá. Pero cuando usted empieza a hablar en otras lenguas y lo practica constantemente, usted es ese obrero en el Espíritu que está edificando su propia habitación, que está edificando su hombre espiritual. Mientras más usted dura orando en lenguas, usted más se está edificando, usted más está creciendo, usted está edificando su carácter, usted está edificando. Hay muchas cosas que usted puede edificar cuando usted habla lenguas, y muchas cosas se edifican, pero sobre todo es su hombre espiritual. ¿Qué más sucede? Cuando usted está edificando su vida, yo le pregunto una cosa: ¿con qué material te estás edificando? ¿En qué tiempo pasas las horas? ¿En qué actividad pasas las horas? ¿Te edificas viendo videos de TikTok que dicen no sé qué cosas? ¿Con qué material estás edificando tu vida? Tú tienes que edificar tu vida con las cosas del Espíritu. ¿Sí me estoy explicando?
Usted tiene que edificar su vida con las cosas espirituales, con el idioma del Espíritu. ¿Cómo construyes tu vida? ¿Qué es lo que hablas día a día? Día a día tú estás hablando cosas incorrectas, queja, ira, desilusión, tristeza. Estás haciendo una casa de heridas, estás haciendo una casa de desilusión. Pero cuando tú estás edificando con las lenguas del Espíritu, estás edificando tu casa espiritual. ¿Sí me estoy explicando por acá? Entonces nosotros tenemos que usar las lenguas del Espíritu para edificar nuestra vida, para crecernos, para que nuestra vida cada vez esté más grande y esté más edificada. Tenemos que invertir tiempo para edificar nuestro hombre espiritual, y eso se logra hablando lenguas. Diga conmigo: yo voy a hablar lenguas para edificar mi vida. Sí, dígalo conmigo: yo voy a hablar lenguas para edificar mi vida. Eso dice la Biblia. Cuando hablamos lengua extraña, nosotros mismos nos edificamos, y tenemos que aprender a edificarnos nosotros mismos. Segunda razón para hablar en lenguas: cuando usted habla en lenguas, expande su hombre espiritual. Diga conmigo: yo voy a expandir mi hombre espiritual. Mi espíritu, la vida de Cristo en mí, la expandimos cuando hablamos en lenguas. Mire, cuando usted habla en lenguas todos los días, continuamente, eso nos da capacidad para poder recibir más de Dios. Mientras usted más habla en lenguas, usted hace más espacio dentro de usted para poder recibir más de Dios. No sé si me estoy explicando por acá. ¿Usted está listo para recibir esto? ¿Sí? Cuando usted habla lenguas, usted se expande por dentro para poder recibir más del Señor. Hay personas que no han podido recibir ciertas imparticiones porque están muy estrechos por dentro. Pero cuando usted está hablando constantemente en lengua, su hombre espiritual se expande. Su vasija para recibir de Dios tiene un depósito más grande. ¿Sí me estoy explicando? Y no solo eso, sino que cuando usted está expandiendo su hombre espiritual, usted también está desechando aquello que ocupa lugar para que no entre lo eterno. Usted empieza a sacar aquello que está ocupando lugar pero no es de Dios, para que Dios tenga más espacio. Cuando usted ora en lenguas, usted le da más espacio a Dios en su vida. ¿Sí me estoy explicando acá? Quizás Dios tiene grandes bendiciones para nosotros, pero aún no tenemos la capacidad de recibirlas si Dios nos las diera de golpe. Necesitamos expandir nuestro hombre espiritual. ¿Sí me estoy explicando por acá? Para que podamos poderlas retener, para que podamos nosotros recibirlas. ¿Por qué más usted y yo tenemos que hablar en otras lenguas? Cuando usted y yo hablamos en lenguas, usted y yo hablamos misterios. Dígale a la persona que está al lado suyo: misterios. Eso lo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 2. Dice: porque el que habla en lenguas, ¿qué dice? No habla a los hombres, habla a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, ¿qué dice? Habla misterios. Cuando nosotros pasamos tiempo orando en lenguas, en otras lenguas, dice la Biblia que nosotros estamos hablando misterios, que nosotros estamos orando con Dios. No le hablamos a los hombres, le hablamos a Dios, pero le estamos hablando misterios. ¿Qué es lo que le quiero decir? Muchas veces cuando usted tiene tiempo para hablar con Dios en otras lenguas, usted le está hablando misterios a Dios. A lo mejor usted, si no tiene la interpretación, usted solamente está orando, se está edificando, le está hablando a Dios misterios, y de repente también Dios lo va a comenzar a bendecir a usted de formas misteriosas. Oh, yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. De repente usted pasa tiempo orando lenguas y de forma misteriosa llegó una bendición a su vida. Usted dice: ¿cómo fue posible que esto llegara a mí? ¿Cómo es posible que esto sucediera?
De repente una bendición que usted no esperaba va a venir y va a tocar su puerta. Usted dice, yo no había orado por esto, yo no estaba esperando esto, yo no había pedido a Dios por esto. No, lo que pasa es que usted pasó tiempo orando en lenguas y su espíritu estaba orando misterios y estaba pidiendo aquello que usted necesitaba. Usted, su mente no lo entendía, pero hablaba misterios con Dios y de repente las cosas empezaron a llegar de forma misteriosa. Usted no lo puede comprender, pero al hablar misterios con Dios, Dios empieza a obrar de formas misteriosas y no lo entendemos con nuestra mente, pero Dios lo empieza a hacer. ¿Sí me explico? Van a llegar bendiciones misteriosas que usted decía, ¿de dónde venía esto? Esto no era posible que sucediera. ¿Cómo fue que esto llegó a mi vida? Oh, es que el Espíritu Santo estaba intercediendo por usted. Es que usted le estaba hablando misterios a Dios. Es que usted estaba intercediendo. Oh, ¿cómo es posible que de pronto aquel familiar llegó y me pidió una oración? ¿Cómo es eso que fuera posible? Oh, usted no lo entiende. Usted no se lo pidió en el entendimiento, pero su espíritu estaba hablando con Dios misterios. Nadie lo podía entender, solo Dios. Y de repente Dios empieza a responder de formas misteriosas a su vida. ¿Sí me estoy explicando? Es por eso que usted y yo tenemos que hablar en lenguas constantemente, porque hablamos a Dios misterios y Dios nos responde también aquello que nosotros hablamos. Dice la Biblia que también el Espíritu intercede como conviene. Esta es la cuarta razón. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo, cuando oramos en otras lenguas, Él intercede por nosotros como nos conviene. Como a veces no sabemos cómo orar, ¿sabe? Cuando usted no sepa cómo orar por una situación, empiece a orar en lenguas por esa situación. Señor, es que no sé cómo orar, es que no sé qué hacer, es que, Señor, empiece a orar en lenguas. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el Espíritu que está orando, cuando usted ora en lenguas, va a orar como conviene, va a orar como era conveniente. A veces nosotros no sabemos cómo orar, pero Dios empieza a orar a través de su Espíritu como conviene. Otra cosa, cuando usted siente una inquietud en su espíritu, ¿les ha pasado que de repente sienten una inquietud y no saben por qué? Dicen, ¿qué será? Y volteas a ver a la familia, y volteas a ver el trabajo, y volteas a ver lo que y dices, todo parece que está en orden, todo parece, sí cumplí con esto, todo parece en orden, pero sientes una inquietud. ¿Les ha pasado? Sientes una inquietud, no sabes por qué, y como no sabes por qué y no sabes qué es, no sabes cómo orar al respecto. ¿Estamos entendiendo? Entonces ese es el momento para que tú empieces a orar en lenguas. Sientes una inquietud, algo que te inquieta, pero parece que todo está en orden, parece que todo está bien, pero te inquieta algo, tienes una inquietud. Ese es el momento donde tú tienes que orar en lenguas, porque no sabes qué está pasando, pero tu espíritu está discerniendo algo, te sientes inquieto, hay algo que tú dices, ay, siento algo que no está bien, pero todo se ve bien. Pero en ese momento tienes que orar en lenguas y empiezas a orar tu lengua, rema, shata, rama, sete, reba, y el espíritu empieza a orar como conviene. Tu mente no entiende lo que está sucediendo en el mundo espiritual, pero el espíritu sí lo sabe y empieza a orar como conviene. Y tienes que empezar a orar rema, rama, mama, rama, mama, y el espíritu va a empezar a orar como conviene. ¿Y hasta cuándo tengo que orar, Pastor David? Bueno, hasta que tú empieces a sentir que esa inquietud empieza a bajar, porque el espíritu ya con la oración logró vencer, logró subyugar aquello que se había levantado. ¿Sí me estoy explicando? También cuando nosotros se nos acaban las palabras, ¿a alguien le ha sucedido que estás orando y tú dices, yo quiero orar una hora completa el día de hoy? Yo quiero orar 2-3 horas, estoy en ayuno, pastor, y estoy dedicando una jornada para orar muchas horas con el Señor. Y hay veces que se te acaban las palabras, y hay veces que ya no sabes qué seguir orando, y hay veces que ya no sabes ni qué decir. Ahí tienes que orar en lenguas. Tú usas el don de lenguas y empiezas a orar, y empiezas a orar en lenguas. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos en lenguas, eso nos da la habilidad para poder durar largas horas orando.
mucho tiempo orando como Jesús lo hacía. Jesús se levantaba de madrugada y duraba orando muchas horas. Jesús se iba tarde a dormir cuando ya se bajaba el sol, y Él duraba orando a veces toda la noche. Cuando ya no sabes qué orar, se te acabaron las palabras, se te acabaron los versículos que estabas confesando, que estabas declarando, empieza a orar en otras lenguas, y el Espíritu va a orar como conviene, va a orar como conviene. Tú puedes estar orando por tiempo y tiempo y tiempo en otras lenguas, y entonces el Espíritu, tú ya no sabes qué seguir orando, tú ya no sabes qué seguir pidiendo, tú ya no sabes por qué más, pero necesitas seguir orando. Empiezas a orar en otras lenguas y el Espíritu va a seguir intercediendo por ti como te conviene, a favor tuyo. Esto te va a permitir orar muchas horas como Jesús lo hacía. Diga conmigo: yo voy a orar mucho tiempo en lenguas. Vamos, dígalo conmigo: yo voy a orar en lenguas. Cuando ya se te acaban las palabras en la oración, empieza a orar en lenguas. ¿Sabes? También cuando no ves avance con tu oración, hay veces que oras en el entendimiento por una razón, por una circunstancia, y estás orando por el hijo en tu entendimiento, y estás orando por la familia en tu entendimiento, y estás orando por las finanzas en español con tu entendimiento, pero ves que la situación no avanza. Ya está atorado esto mucho tiempo, pastor. Esto ya está atorado, ya pasó una semana y no se destraba esto. Ya pasó un mes y no se destraba esto, y no he dejado de orar. Ok, está muy bien. Usted sigue orando, pero ahora empieza a orar por esa situación en otras lenguas. Señor, yo te pongo las finanzas, rema catalama, setere baba. Señor, yo te pongo las finanzas en tus manos, rema catalama. ¿Por qué? Porque a lo mejor si oramos en el entendimiento por las finanzas, a lo mejor y vemos que no hay avance, ok, no está viendo avance. Pero dice la Biblia que cuando oramos en el Espíritu va a orar como conviene. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces usted pone las finanzas delante de Dios y usted empieza a orar por las finanzas en otras lenguas. Usted pone al marido, al esposo, ¿eh? Usted pone a la familia, usted pone al hijo delante de Dios y empieza a orar en otras lenguas por su esposo, por su esposa, por su familia. Usted empieza a orar en otras lenguas. Aquello que parecía que no se movía, que no tenía avance después de que usted ha dedicado tiempo a orar, usted empiece a orar por eso, interceder por eso en otras lenguas, y el Espíritu va a orar como conviene. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces usted va a empezar a ver avance, porque en el entendimiento tenemos una revelación de las cosas, pero el Espíritu conoce los misterios de Dios. Pero el Espíritu conoce lo que hay en el corazón de Dios. Pero el Espíritu conoce todas las cosas y va a empezar a orar como conviene. Y le digo algo, usted va a empezar a ver avance en esas situaciones, porque nosotros orábamos de una manera, pero el Espíritu va a orar como conviene. ¿Sí me explico? Y va a ver que aquello se destraba. Eso dice la Biblia, que el Espíritu intercede por nosotros como conviene. Es por eso que nosotros tenemos que orar en lenguas. Usted y yo no podemos dejar de orar en lenguas. Usted y yo no podemos hacer a un lado la oración de lenguas, porque entonces estaríamos dejando la oración que nos conviene. Estaríamos dejando de orar como nos conviene. Necesitamos orar en el Espíritu. Amén. Diga conmigo: yo voy a orar más tiempo en el Espíritu. Dígalo fuerte: yo voy a orar más tiempo en el Espíritu. ¿Por qué más tenemos que orar en otras lenguas? ¿Sabe? El hablar en lenguas es el productor de energía más poderoso que existe. ¿Usted está listo para esto? ¿No está listo? Vamos a verlo. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, usted recibió poder, pero no solamente recibió poder, sino recibió el equipamiento para seguir produciendo ese poder. No sé si usted entendió lo que le estoy diciendo. Usted recibe el poder del Espíritu de Dios, pero recibe el equipamiento. Usted es equipado por Dios para seguir produciendo ese poder al hablar en otras lenguas. Cuando usted está hablando en lenguas, el hablar en lenguas, usted está produciendo que el poder del Espíritu Santo crezca en su vida. No solamente recibe el poder en el momento, sino que recibe el equipamiento necesario para seguir produciendo y acrecentando el poder de Dios en su vida. ¿Sí me estoy explicando? Porque es una realidad. Usted recibe el poder de Dios
y el Espíritu Santo llega sobre usted y lo bautiza, y usted empieza a hablar en otras lenguas, y algunos se mueven en un nivel de poder y hay otras personas que se mueven en otro nivel de poder. ¿Por qué? Porque usted recibe el poder de Dios, pero también recibe el equipamiento para que usted pueda producir y acrecentar ese poder de Dios en su vida. ¿Cuál es ese equipamiento? El don de hablar en otras lenguas. Cuando usted habla en lenguas, usted hace que el poder de Dios crezca sobre su vida, empiece a crecer sobre su vida. Se produce, por decirlo de alguna manera, ese poder en nuestra vida cuando hablamos en otras lenguas. Yo he visto un mayor incremento del poder de Dios en mi vida desde que paso más horas hablando en lenguas en el día. Yo he visto el mayor incremento de poder en las predicaciones cuando dedico más tiempo a hablar en otras lenguas que antes. Cuando usted habla en lenguas, el hablar en otras lenguas incrementa el poder de Dios en su vida. Eso es una realidad. Eso es una verdad. Recibiréis poder, dijo Dios, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y hablaréis en otras lenguas. Dígale a la persona que está a un lado suya: tienes que incrementar el poder de Dios sobre tu vida. Tienes que acrecentar el poder de Dios sobre tu vida. Cuando hablamos de lenguas, el poder y la unción crece en nosotros. El poder y la unción se incrementa. Sexta razón para hablar en otras lenguas: cuando usted habla en otras lenguas, le entrega su lengua a Dios. ¿Sabe? Es bien complicado que un ser humano domine la lengua, pero el Espíritu puede hacer lo que el hombre no puede. ¿Sí está usted entendiendo eso? Es bien difícil que un ser humano tenga la fuerza para dominar su lengua, pero el Espíritu puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Entonces, cuando Dios nos da el don del Espíritu Santo, usted somete su lengua al Espíritu Santo. Su lengua no va a estar hablando lo que usted quiere, su lengua va a estar hablando lo que Dios está hablando a través de su vida. Vamos a ver Santiago capítulo 3, versículo 6. Fíjese lo que dice la palabra de Dios acerca de la lengua. Dice: la lengua es un fuego. Dice: la lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, pero contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Está diciendo Santiago 3:6. Es difícil para el hombre dominar la lengua, pero lo que el hombre no puede dominar, el Espíritu sí puede hacerlo. Hay personas que dicen que prefieren, fíjese, esto es muy común cuando se habla de las lenguas. Hay personas que dicen que prefieren dominar su lengua que hablar en lenguas. Hay personas que se han atrevido a decir: mejor deje de ser chismoso a estar hablando lenguas y ser chismoso. ¿Sí me explico? Porque les ha tocado la experiencia de un hermano, una hermana que habla 5 minutos lenguas en la iglesia, pero es muy chismoso y muy murmurador. Pero le digo algo: ese hermano solo habla 2 minutos lenguas en la iglesia, ahí donde todo el mundo lo ve, y dura 5, 6, 7 horas murmurando y chismeando ahí en el café. Santo Dios. Y usted dice: es que habla lenguas, pero también es bien chismoso. No, pero usted tiene que ver el panorama completo, porque recibió un don y el don es irrevocable, y cuando la persona quiere usarlo, lo va a usar. Y en la iglesia, pues lo va a usar 2 minutos, pero son los únicos 2 minutos que los habla en toda su vida. Si esa hermanita, ese hermanito chismosito durara hablando 6, 7, 8 horas en lenguas, le aseguro que su lengua estaría más dominada por el Espíritu. ¿Sí me estoy explicando qué es lo que sucede? Que hay personas que no quieren hablar en lenguas y dicen: mejor controla tu lengua, y la verdad es que ni controlan la lengua ni hablan lenguas. Pero la verdad es que cuando nosotros sometemos nuestra lengua al dominio del Espíritu Santo continuamente, no 2 minutos cada mes. ¿Sí me estoy explicando qué es lo que sucede? Cuando nosotros sometemos nuestra lengua al dominio del Espíritu Santo constantemente, todos los días, constantemente, nuestra lengua está bajo el dominio del Señor, y sometemos nuestra lengua al dominio del Espíritu. Pero es bien fácil criticar y decir:
Es que si habla lenguas, 2 minutitos que habló ahí en la iglesia lenguas, pero también mire cómo habla feo. Pues es que tiene un don y lo usa cuando quiere, porque el don es irrevocable. Pero hablar 2 minutitos lenguas no va a compensar las 7 horas que tienes hablando mal. ¿Sí me estoy explicando? Pero cuando usted somete su lengua por más tiempo al Espíritu de Dios, su lengua va a empezar a aprender a someterse al Señor. ¿Sí me estoy explicando por acá? Diga conmigo: yo voy a someter mi lengua al Espíritu Santo. Tenemos que someter nuestra lengua al Espíritu de Dios. Cuando nosotros la sometemos, Dios toma control de nuestra lengua también. ¿Sabe? Las lenguas nos conectan rápidamente a la presencia de Dios. Esa es una razón por la que usted y yo tenemos que ejercitar el don de lenguas. Cuando usted y yo hablamos lenguas, somos conectados casi instantáneamente a la presencia de Dios. Hay al menos, o le voy a compartir al menos 3 formas en que usted se puede conectar a la presencia de Dios casi inmediatamente. Número 1, con la adoración. Cuando usted adora a Dios, usted se conecta a la presencia de Dios. Amén. ¿Está de acuerdo con eso? Cuando usted adora al Señor, es más, el apóstol Pablo dice: sean llenos del Espíritu Santo. Y luego dice cómo: cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, ¿verdad? Cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando usted adora a Dios, se conecta a la presencia de Dios. Número 2, ¿cómo más usted se puede conectar a la presencia de Dios casi instantáneamente? Entrando con acción de gracias. Cuando usted empieza a darle gracias a Dios por sus bondades en su vida, que usted dice: Señor, gracias por este día. Señor, yo te agradezco por mi esposo, yo te agradezco por mi familia, gracias porque obras. Cuando usted empieza a darle gracias a Dios, es casi instantáneo que usted se conecta a la presencia de Dios. Por eso dice el salmista: entrar por sus puertas. ¿Cómo entras a la presencia? Con acción de gracias. Cuando usted trae acción de gracias delante de Dios, es casi instantáneo que usted se conecta. Pero si entramos viendo a ver qué canción cantan, viendo a ver qué hermanito está por ahí parado, viendo él, no, usted tiene que entrar con acción de gracias y usted instantáneamente se va a conectar a la presencia. Y una tercera forma que usted se puede conectar rápidamente a la presencia de Dios es hablando en lenguas. Que usted empieza orando en lenguas, instantáneamente usted entra al ámbito del Espíritu. Instantáneamente usted salió de lo natural y se conecta al ámbito del Espíritu. Es una de las formas en que usted puede conectarse a la presencia de Dios rápidamente. El don de lenguas es muy importante. Es un gran regalo que el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Cuántos les gusta conectarse en la presencia de Dios? Usted entra en la presencia de Dios orando en otras lenguas, empieza a orar sus lenguas y va a ver que rápidamente se desconecta del mundo y se conecta con Dios. Rápidamente sucede una transición, algo espiritual pasa y usted se empieza a conectar con el Señor. ¿Qué más sucede cuando nosotros hablamos en otras lenguas? ¿Por qué debemos de orar en lenguas? ¿Sabe? Cuando usted y yo hablamos lenguas, el lenguaje del Espíritu nos da acceso a la luz y a la revelación de las Escrituras. Y eso es verdad. Cuando hablamos en lenguas tenemos acceso a la revelación de las Escrituras. Dios nos revela los misterios ocultos. Cuando usted vaya a la Biblia, usted esté leyendo la Biblia y llega a un versículo que usted no puede entender. ¿A alguien le ha pasado o nomás a mí me ha pasado? Yo estoy medio limitado y hay versículos que no entiendo a veces. Pero vemos la Biblia y cuando llega un versículo dice: ¿y esto qué significa? ¿Qué estás queriendo decir, Señor? Llegas y ves este versículo, no lo entiendo. Y ves el versículo, usted delante de la palabra de Dios, delante de su Biblia, llegó ese versículo: Señor, muéstrame este versículo. Señor, revélame lo que hay en este versículo. Y usted empieza a orar en lengua rema, Señor, revélame, Señor, de repente usted invierte ese tiempo en la palabra de Dios orando. De repente le va a pasar por su mente aquel sentido, aquella idea, aquello que liga el versículo, aquello que le va a dar a entender aquello. Le puede venir en forma de pensamiento, le puede venir en forma de visión, si usted tiene visión espiritual, le puede venir en forma de sentir. Pero cuando usted está orando: Señor, este versículo no lo entiendo, usted empieza: Señor, revélame, Señor, tu palabra, la macanda, la macetere, de repente como que se recorre un velo y usted entiende qué sucedió.
o se le viene otro versículo con el cual usted pueda entender ese otro. ¿Sí me estoy explicando por acá? Cuando usted habla lenguas, la revelación de la escritura brinca para usted. Es bien importante hablar en otras lenguas. Es bien importante meditar las palabras con el don de lenguas. Es una de las razones por las cuales usted y yo tenemos que estar constantemente orando en lenguas. No podemos frenarnos. Dígale a la persona que está a un lado suyo, predíquele, dígale que nadie te robe el hablar en otras lenguas. Vamos, predíquele, dígale que nadie te robe hablar en otras lenguas. Es el idioma del Espíritu y nosotros tenemos que orar en el Espíritu. Una novena razón para orar en el Espíritu, ¿sabe? Si está anotando, anote esto. Usted puede lograr más en minutos de oración en el Espíritu que horas orando en nuestro entendimiento y habilidades naturales. Usted puede lograr más en minutos de oración en el Espíritu que horas en el entendimiento. Cuando oramos en lengua, ¿sabe qué es lo que sucede? Viene un aceleramiento, viene una aceleración. Aquello que estaba, incluso aquello que estaba frenado, cuando usted ora en lenguas, cuando usted ora en el Espíritu, aquello se activa y empieza a avanzar a su cumplimiento. Cuando oramos en el entendimiento es un nivel, pero cuando usted ora en el Espíritu, viene una aceleración. Lo que usted puede durar minutos en el Espíritu, logra en el Espíritu lo que usted hubiera logrado horas en el entendimiento. No sé si me estoy explicando por acá. Le puedo desenglosar un poquito más, pero prefiero avanzar un poquito más para no detenerme tanto en el punto. Pero usted tómelo así. Usted está orando por una situación, una circunstancia, va a lograr más en minutos orando en lenguas por eso, que orando horas en el entendimiento. Preséntelo delante de Dios en lenguas. Preséntelo delante de Dios orando en el Espíritu. Usted va a ver que aquello tiene una aceleración impresionante. Aquello se va a cumplir más rápido de lo que usted estaba esperando. Y si algo estaba frenado, se va a activar para avanzar a su cometido. El orar en lenguas es bien poderoso. Diga conmigo, yo voy a entrar en una aceleración. Vamos, dígalo, yo voy a entrar en la aceleración del Espíritu. Yo voy a entrar en la aceleración de Dios. Yo voy a entrar en un aceleramiento. Lo que a otros les cuesta 10 años, a mí me va a costar 2. Dígalo, confiéselo. Lo que a otros les cuesta 2 años, a mí me va a costar 6 meses. A los que a otros les cuesta meses, me va a costar días. Porque el poder del Espíritu está en mí. Vamos, dígalo, tengo el poder del Espíritu. El poder del Espíritu está sobre mi vida. Mis armas son espirituales. Yo peleo la batalla con el Espíritu. Dígalo conmigo, lo que a otros les cuesta 10 años, a mí me va a costar 2 años. Lo que a otros les cuesta 2 años, lo voy a alcanzar en 6 meses, porque tengo el poder del Espíritu de Dios. La unción del Espíritu está sobre mi vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Denle un aplauso a Dios ahí. En el nombre del Señor. ¿Seguimos o pasamos a orar? ¿Seguimos un poquito más? Vamos siguiendo. Mucha enseñanza hoy, pero vamos aprendiendo. Santiago capítulo 3, versículo 4 y 5. Hablar en lenguas es el pequeño timón que guía un barco. Vamos a ver qué dice la Biblia. Mira también las naves o los barcos, las naves marinas, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se capta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Sabe? La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cuando su lengua habla vida, su vida va y usted va a comer de esos frutos de vida. Su vida va a ser dirigida a la vida. Cuando usted habla muerte, usted va a ser dirigido a la muerte. Cuando usted habla decepción, usted va a estar viviendo decepciones. Cuando usted habla la palabra de Dios, usted va a empezar a experimentar la palabra y las promesas de Dios. Si me estoy explicando, el poder de la vida y de la muerte están en el poder de la lengua. Es un pequeño timón que guía una gran nave. Usted tiene su vida, usted es esa nave, ese gran barco, y ese barco tiene que ser dirigido a un lugar en medio del mar.
¿Y usted cómo va a guiar su vida? A través de su lengua. Si usted habla cosas carnales, su vida va a dirigirse a lo carnal. Si usted habla cosas buenas, su vida va a dirigirse a lo bueno. Pero si usted habla en el Espíritu, su vida va a ser una vida espiritual. Si usted tiene un idioma del cielo, su vida se dirige. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la lengua es ese pequeño timón que va a dirigir el barco de su vida. ¿Para dónde quiere usted dirigir su vida? Bueno, hacia donde Dios quiere que vaya. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted quiere que su vida vaya hacia donde Dios quiere y sea la voluntad de Dios? Bueno, entonces tenemos que dedicar tiempos a que nuestra lengua, que es el timón de nuestra vida, hable y sea guiada por el Espíritu de Dios. Porque cuando nosotros hablamos en el Espíritu, oramos lo que conviene, oramos la voluntad de Dios. Y entonces, si constantemente nuestro timón está orando la voluntad de Dios, nuestra vida va a ser dirigida a la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la lengua es ese pequeño timón que guía su vida. ¿Cuánto usted ha dejado que su vida sea guiada por la voluntad de Dios? Necesitamos dedicar tiempo a orar en otras lenguas. Nuestra vida va a ser dirigida hacia la voluntad de Dios y hacia las cosas espirituales. Amén. Diga conmigo: mi vida va a ser dirigida por Dios. Vamos, dígalo: mi vida va a ser dirigida por Dios. Mi vida no va a ser dirigida por la suerte. Dígalo conmigo: mi vida no va a ser dirigida por el azar. Mi vida no va a ser dirigida por ninguna otra persona. Dígalo conmigo: mi vida no va a ser controlada por ningún ser humano. Mi vida no va a ser sometida por ningún ser humano, por ningún partido político. Mi vida no va a ser dirigida por ningún jefe. Mi vida va a ser dirigida por Dios. Dígalo conmigo: mi vida va a ser dirigida por Dios. Mi vida va a ser dirigida. Usted tiene entonces que hacer que ese pequeño timón hable la voluntad de Dios sobre su vida. Tiene que dedicar tiempo a hablar en otras lenguas. Tiene que dedicar tiempo a orar en el Espíritu. Por eso es tan importante orar en lenguas. ¿Sí, amén? Cuando nosotros no guiamos nuestra vida a la voluntad de Dios, usted va a ser dirigido. Alguien más va a dirigir su vida por usted, pues. ¿Sí me explico? Entonces, por eso usted tiene que estar orando con su lengua la voluntad de Dios. Dice: pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida en esta situación. Bueno, ore en lenguas y Él va a orar como conviene para su vida. Y ese timón de la lengua es el timón que va a dirigir toda la nave, todo el barco de su vida. Amén. Diga conmigo: yo voy a ser dirigido por Dios en el nombre de Jesús. Otra razón para que nosotros estemos constantemente hablando en lenguas es que el hablar en lenguas puede cambiar el rumbo de su historia. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. El hablar en otras lenguas puede cambiar el rumbo de su historia. El hablar en otras lenguas puede cambiar su vida, puede cambiar el rumbo de su historia. Vamos a verlo en la Biblia. Santiago 4:6, ya lo vimos ahorita. Dice: la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, la lengua humana. Dice: la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Dice: e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí está aplicado a una lengua carnal, pero los principios son los mismos. Dice que la lengua es un fuego, eso es un principio. La lengua está puesta entre nuestros miembros, es otro principio. La lengua contamina el cuerpo, sí, de lo bueno y de lo malo. ¿Sí me explico? La lengua inflama la rueda de la creación, es otro principio. ¿Sabe? La rueda de la creación en el original significa curso de la existencia. La lengua inflama el curso de la existencia. Y la palabra inflama en el original significa quemar para transformar. Sí, dice la lengua, dice inflama la rueda de la creación, es decir, la lengua quema para transformar el curso de tu existencia. Cuando usted ora en lenguas, usted usa sus lenguas para hablar el lenguaje del Espíritu, usted está quemando para transformar el curso de su existencia. Si todas las cosas parecían, el diagnóstico médico decía que no había solución y todo iba hacia en picada, usted tiene que empezar a hablar las promesas de Dios y usted tiene que empezar a hablar el lenguaje del Espíritu para que el curso de su existencia sea transformado. No sé si me estoy explicando.
su genética, su ADN, los patrones familiares. Dicen, la abuelita se divorció, la madre se divorció, entonces la hija se tiene que divorciar. Ese es el curso de su existencia. Pero usted tiene que empezar a hablar el idioma del Espíritu para que el curso de su existencia sea transformado y cambie. Yo no sé si usted está por acá. Usted empieza a hablar la voluntad de Dios, a orar en el Espíritu, y entonces el curso de su existencia empieza a cambiar. Y su historia estaba escrita para que usted cometiera y anduviera en los mismos pasos de sus antepasados. Pero al usted dedicar tiempo, al estar orando como conviene, al orar en el Espíritu, al orar misterios, entonces usted está transformando el curso de su existencia. Y todo decía que el abuelo era un vándalo, un vago, que el padre fue un vago, que los tíos también fueron vagos. Todo decía que usted iba a ser un vago en esta vida, pero usted recibe el poder del Espíritu Santo, que cambia, que quema, que transforma, que renueva, y usted empieza a hablar en otras lenguas. Y el curso de la existencia decía que usted iba a ser un vago, pero usted recibió el poder del Espíritu de Dios, que cambia y transforma las vidas, y empieza a usar el Espíritu Santo como hablando lenguas, y entonces usted va a cambiar el rumbo de su existencia. ¿Sí me estoy explicando? El fuego del Espíritu cambia, transforma, pero lo tenemos que usar. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que activar. No es que viene y por magia todo cambia. ¿Aló? Usted viene, el Espíritu de Dios sobre usted, le da nuevas lenguas, usted las tiene que usar, y cambiar el rumbo de su existencia. ¿Sí me estoy explicando? No es magia. No es que llega un día, alguien me pone en oración, hablo en lenguas una vez en la vida y ya todo va a cambiar. No, no. Usted tiene el poder del Espíritu que cambia, que transforma, pero lo tiene que estar usando. ¿Sí me explico? Y usted va a ver que su historia parecía que iba a terminar en un lugar, pero con el poder del Espíritu sobre su vida, su historia terminó en otro lugar muy diferente, en la gloria de Dios. ¿Sí me estoy explicando? La eternidad nuestra parecía que íbamos a terminar en el infierno, pero vamos a terminar en el cielo. ¿Sí me estoy explicando? Pero tenemos nosotros que usar ese poder día a día y cambiar el curso de nuestra existencia. ¿Sabe? El hablar en lenguas, dentro de los dones del Espíritu Santo, es el don número 8. Y en la Biblia, cuando usted ve el 8 siempre nos habla de nuevos comienzos. Porque cuando viene la iglesia, cuando nace la iglesia, es un nuevo comienzo, pero comienza con el hablar en otras lenguas. Y así es en nuestra vida. Es de cuando un creyente viene a Jesús y recibe el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, empieza una nueva vida dentro de él. Empieza a formarse algo nuevo, algo diferente. Sus caminos empiezan a ser distintos, empieza a ser transformado. Amén. Entonces necesitamos el poder del Espíritu. Eso es lo que dice la Biblia. Usted ve a la iglesia en la Biblia hablando lenguas. Usted ve a la iglesia en la Biblia continuamente siendo llenos del Espíritu. Nosotros tenemos que caminar en lo que la palabra de Dios dice para nosotros. El hablar en lenguas cambia y edifica las atmósferas. Basados en el mismo versículo, usted puede edificar una atmósfera hablando en lengua, una atmósfera de fe, una atmósfera de milagros, una atmósfera de sanidad, una atmósfera de restauración familiar. Usted puede empezar a hablar en lenguas y edifica una atmósfera. Es que llegué a un lugar y la atmósfera estaba bien pesada. ¿Sabe qué, Pastor David? Renté una casa, me cambié de casa, la renté y ¿sabe? Está tan pesado, no dormimos ahí, el ambiente está pero feo. Y ya hice el contrato, pastor, y cuando usted ora en el Espíritu, usted puede cambiar las atmósferas. Si hay una atmósfera de pecado, si hay una atmósfera de maldad, el estar usted orando constante, usted cambia las atmósferas. Usted cambia esa atmósfera pesada por una atmósfera de paz. ¿Sí me explico? Pero usted tiene que estar orando. De hecho, cuando usted está orando en lenguas, hay veces que los demonios ¿quiere que le enseñe eso? Hay veces que los demonios en un lugar se quedan pegados en las esquinas.
Se quedan pegados en las esquinas de los cuartos, se quedan pegados en las esquinas de los dormitorios y se quedan como pegados como en telarañas, como agarrados por ahí. Pero cuando usted empieza a orar en lenguas en un lugar, cuando usted empieza a hacer la manifestación del Espíritu, sus demonios de estar escuchando las lenguas, tarde o temprano tienen que salir huyendo de ese lugar. Los demonios también se ocultan en árboles. Si usted ve que de repente tiene árboles afuera de un cuarto, afuera, hay veces que los demonios se quedan ocultos en las ramas. Usted tiene que estar levantando sus lenguas ahí en el patio. Usted tiene que estar orando sus lenguas, que a los demonios escuchen el idioma del Espíritu, que estén escuchando la manifestación de la presencia de Dios, que estén escuchando y ellos van a decir: aquí hay manifestación del Espíritu, aquí está, hay manifestación de la presencia de Dios. Y ellos de estar escuchando la manifestación del Espíritu, tarde o temprano van a tener que soltar ese lugar. ¿Sí me explico? Van a tener que salir de ese lugar. Yo recuerdo una vez, mi esposa y yo acostumbramos cuando viajamos, si llegamos a un hotel, poner música de fondo, luego en algún dispositivo, en celular, donde podamos. Ponemos musiquita de fondo, alabanza y adoración para limpiar la atmósfera. ¿Sabe? Cuando usted llegue a un hotel, regularmente en los hoteles usted no sabe quién se hospedó en ese hotel, y hay veces que hacen pecados abominables en las habitaciones y se quedan ahí los demonios. Se quedan ahí. Es por eso que usted va al hotel a descansar y pues sí se acostó, pero con el ojo pelón toda la noche. Casi en todos los hoteles pasa eso. ¿Pero por qué? Porque ahí están los demonios que oprimen y no lo dejan dormir a uno. Entonces usted tiene que limpiar, cambiar esa atmósfera. Y usted la cambia con alabanza, con adoración. Pero también cuando usted llega al hotel, usted llega y usted lo primero que tiene que hacer: Señor, te pedimos perdón por los pecados que se hayan cometido en esta habitación. Y arrepentirse delante de Dios por esos pecados, santificar ese lugar, poner su alabanza, su adoración, y dedique un ratito para orar en lenguas. Yo recuerdo que una ocasión estábamos recién casados, mi esposa y yo, y hicimos un viaje pequeño, y en la habitación pusimos la musiquita y ya íbamos saliendo, me acuerdo, y oramos ahí rápido, así muy sencillo, muy rápido, y rama catarrababa. Y yo sentí literalmente, yo traía short, esos shorts largos, yo sentí así como aire que me pasó por entre las piernas. Se abrió la puerta y dice la puerta, y los perritos se me quedaron chinitos. Dije, pues de que salió algo, dije. Sí, cuando usted ora en lenguas, usted cambia las atmósferas. Dígale a la persona que está al lado suyo que nada te robe el orar en lenguas. Cuando usted ora en lengua, las atmósferas cambian. Usted puede cambiar la atmósfera de una ciudad estando orando en lengua. Usted puede cambiar la atmósfera de una región orando en lenguas. Usted puede cambiar la atmósfera de una casa orando en lenguas, de un vecindario orando en lenguas. Nosotros tenemos que orar en el Espíritu, y también podemos edificar atmósferas. Amén. Diga conmigo amén. Sabe, hay atmósferas de sanidad. Algo por lo que se ora en esta casa es que haya un mover de sanidades, de liberaciones, de milagros. Y constantemente estamos edificando esa atmósfera. Hay lugares, aunque Dios está en todo lugar, hay lugares donde hay una atmósfera, donde cuando usted entra, están las sanidades de ahí. Ahí está la atmósfera ya cargada en ese lugar. Constantemente en esta casa se está edificando una atmósfera de milagros, una atmósfera de salvación. Y estamos orando, rama. Y estamos orando, cada vez que se ora, estamos orando que cuando usted ora en lengua se empiece a edificar atmósferas. En esa ciudad no había nadie se sanaba, pero hay alguien que empieza a edificar una atmósfera en un lugar de sanidades. Y cuando entra alguien, de repente entra y tiene contacto con esa atmósfera que se edificó de sanidades, y la gente se empieza a sanar en ese lugar. Hay personas que edifican atmósferas en sus tiempos de oración de liberación, y cuando empiezan a ministrar, cargan una atmósfera de liberación y la gente empieza a ser libre. ¿Por qué? Porque ya han edificado una atmósfera de liberación alrededor de ellos. ¿Sí me explico? Hay personas que edifican atmósferas de salvación. Y entonces dices, ¿por qué en esa iglesia se está salve y salve las familias? Porque hay alguien que estuvo edificando con oración que la salvación iba a llegar a ese lugar. ¿Sí me estoy explicando? Son atmósferas, y usted puede edificar, puede cambiar y edificar atmósferas con su oración y con el hablar en lenguas. Diga conmigo, yo voy a ser un cambiador de atmósferas.
Yo voy a cambiar la atmósfera en todo lugar. Dígalo conmigo, yo voy a cambiar la atmósfera en mi barrio. Yo voy a cambiar la atmósfera en mi trabajo. A donde quiera que yo llegue, la atmósfera va a cambiar en el nombre del Señor. La atmósfera va a cambiar donde yo llegue, porque yo cargo la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Vamos avanzando. Hablar en lenguas. Esto es importante conocerlo. Hablar en lenguas puede llegar a veces parecer mecánico, pero realmente está produciendo la presencia y el poder de Dios en su vida. Cuando usted desarrolla una vida constante de orar por horas en lenguas, llega un momento en que a lo mejor hablar lenguas puede parecer mecánico, pero usted no tiene que dejarse llevar por lo que usted le parezca o por lo que usted sienta. ¿Sí me explico? Aunque pareciera mecánico, se está provocando y produciendo la presencia y el poder de Dios en su vida. Usted tiene que seguir orando. Usted tiene que seguir perseverando. Usted tiene que seguir Usted tiene que seguir, porque aunque pareciera mecánico por un tiempo, se está produciendo la presencia y el poder de Dios. ¿Sabe? El orar es una obra de la fe. Ya ve que dice la Escritura que la fe sin obras, ¿verdad?, es muerta. Una de esas obras de la fe es la oración. Cuando usted está orando, es una obra de la fe que le da vida a la fe para traer victoria. Hay varias obras de la fe, pero bueno, la oración es una de las obras de la fe. Y cuando usted pasa tiempo orando, ¿qué es lo que usted le está diciendo al Señor? Señor, yo confío. Y usted está orando que si yo oro, Señor, tú vas a meter tu mano y vas a obrar. ¿Sabe qué es lo que pasa? Yo sé que aquellos que han experimentado el orar tiempo por una cosa, eso sucede. Empieza usted a orar por algo y se le empiezan a venir ideas de cómo solucionar eso. Y en ese momento usted puede dejar de orar y empezar a hacer aquello. Pero yo le voy a decir algo: si usted ya destinó un tiempo para orar, no deje de orar. Usted persevera orando y luego de repente le va a venir otra idea. Es que también podría hacer esto otro, podría tocar esta otra puerta por aquí. Y de repente se le va a venir la idea: aquella persona que conozca aquel que quizás me pueda ayudar. Y usted está orando. Usted dice: es Dios respondiéndome. Pero usted tiene que seguir orando. Porque cuando usted deja de orar, porque cualquier pensamiento le pasó por su mente, usted está diciendo: Señor, ahora yo ya sé cómo hacer las cosas. Pero cuando usted invierte tiempo en oración, ¿sabe? Hay veces que sí es Dios dándole la solución, pero hay veces que no es Dios dándole la solución. Hay veces que es un pensamiento que parece buena idea para que usted deje de orar. Pero cuando usted persevera en la oración, es una obra de la fe. Usted está diciendo: Señor, yo confío que la oración tiene más poder de lo que yo puedo hacer con mis propias fuerzas. Y viene una idea: Señor, yo confío que la oración tiene más poder de lo que yo puedo lograr con mis propias fuerzas. Porque le voy a decir algo: si al primer pensamiento, a la primera idea, usted deja y suelta la oración y lo hace, aquello que le pasó por la mente, regularmente va a ver que no se resuelve nada. Realmente era algo distrayéndolo de su oración. Si me estoy explicando, los perdí por acá. Sí, usted tiene que estar orando y usted tiene que disciplinar su mente a que esté enfocada en lo que usted está orando. Cuando usted ora, aunque pasen pensamientos por su mente, usted tiene que estar enfocado y estar orando por aquello. Cuando usted lo hace, usted le está diciendo a Dios: yo creo que la oración tiene tanto poder, Señor, más de lo que yo puedo hacer con mis propias manos. Y usted está orando, usted está orando. ¿Sí me estoy explicando acá? Entonces la oración puede parecer algo mecánico, el estar orando mucho en lenguas en cierto momento, pero se está produciendo el poder y la presencia de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que confiar en eso y creerlo. Amén. ¿Está aprendiendo esta noche? Amén. Tenemos que dedicar tiempo a Dios en oración. Sabe, antes de pasar al siguiente punto, el poder y la unción es la paga de la oración.
Así como en un trabajo, usted trabaja 5 horas y le pagan tanta cantidad de dinero, ¿ah? La unción y el poder para alcanzar los propósitos de Dios, la unción, el poder de Dios es la paga a su oración. Si usted ora 5 minutos, usted se le va a ser retribuido 5 minutos de poder. Sí, es verdad. Pero si usted ora toda una jornada, toda la noche yo estuve orando, pastora, pues su remuneración va a ser más grande. ¿Sí me estoy explicando acá? Entonces nosotros tenemos que estar orando, aunque pareciera monótono. Nosotros tenemos que tener la fe de que se está produciendo la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Razón número 14 para orar en lenguas. Ya estoy cerrando. ¿Sabe? Orar en lenguas es muy interesante, porque usted puede orar en lenguas, y cuando usted ora en lenguas usted no usa su cerebro. No necesita usted su cerebro para orar en lenguas. Usted puede orar en lenguas porque usted ora con el espíritu, no ora con el entendimiento. ¿Sí me estoy explicando? Cuando usted ora en el espíritu, ora, o el espíritu es el que está orando, no está orando con su mente. ¿Qué es lo que le quiero decir? Usted puede estar orando en el espíritu y estar lavando trastes. Usted puede estar orando en el espíritu y estar manejando su auto, usando su mente para manejar el auto. Usted puede estar orando en el espíritu y estar haciendo los quehaceres de la casa, estar usando su mente para hacer los quehaceres de la casa. Usted puede estar leyendo los mensajes que le llegan y estar orando en lengua, rama cándala, porque usted, cuando está orando en lenguas, ora con el espíritu, no ora con la mente. ¿Sí me estoy explicando? De hecho, cuando usted puede estar leyendo un libro con su mente y estar orando en lenguas al mismo tiempo. Y entonces usted está haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Eso es maravilloso. El don de lenguas es maravilloso. Usted está estudiando un libro con su mente. Usted está usando su mente para estudiar y leer y aprender versículos bíblicos y aprender. Usted está estudiando con su mente y al mismo tiempo está orando con el espíritu. Y entonces, porque cuando usted ora en lenguas, usted no necesita su mente, usted está orando, el espíritu es el que ora, no está orando con la mente, no está orando con el entendimiento. ¿Sí me explico por acá? Entonces esto es maravilloso, porque usted puede estar usando su mente para sus responsabilidades diarias, y al mismo tiempo usted está orando con su espíritu. Usted dice que ¿puedo leer un libro en lengua? Claro que sí. Y usted sigue produciendo la presencia y el poder de Dios en lenguas mientras usted esté estudiando y se esté educando en la palabra de Dios, en libros que Dios, el Espíritu Santo le trajo. ¿Sí me estoy explicando por acá? Usted puede estar haciendo sus quehaceres, sus responsabilidades y seguir orando en el Espíritu, y usted está cumpliendo con... Es maravilloso el don de lenguas. Es un gran regalo de Dios. Ay, se quedó muy serio. Pero diga conmigo: yo voy a desarrollar el don de lenguas en mi vida. Porque cuando usted ora en lenguas, usted ora con el espíritu, no ora con el entendimiento. ¿Sí me estoy explicando con eso? Entonces usted tiene la mente libre, no la deje ahí pasiva, póngala a usar en algo. ¿Aló? ¿Sí me explico? O bueno, si se va a concentrar a la oración solamente, esté bien, esté orando en lenguas, pero tenga su mente así con las antenitas bien abiertas, porque de repente Dios le puede empezar a hablar. Pero usted, cuando ora en el espíritu, usted tiene su mente libre, usted la puede usar en lo que usted guste. Y nosotros tenemos que aprovechar eso. Amén. Nosotros también tenemos, dice la Biblia, que cuando hablas lenguas edificas tu fe. ¿Cuántos quieren crecer en la fe? ¿Cuántos quieren tener una fe más grande? ¿Cuántos quieren tener una fe más fuerte? ¿De verdad? ¿Cuántos quieren tener una fe más firme? La fe puede crecer, la fe puede fortalecerse, la fe puede afirmarse. Nosotros tenemos que incrementar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, afirmar nuestra fe. ¿Cómo lo puede hacer? Hablando en lenguas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Judas capítulo 1 versículo 20. Dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo edifica su fe? ¿Qué dice? Más claro que el agua no se puede. Edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo? ¿Qué dice? Orando en el espíritu. Usted hace crecer su fe cuando ora en lenguas. Cuando usted ora en lenguas, usted empieza a edificar su fe. Usted la empieza a hacer crecer. Usted hace que su fe sea más fuerte. Usted hace que su fe sea más firme. Es por eso que usted tiene que orar en lenguas. Cuando usted ora en lenguas, su fe crece, su fe se fortalece. Segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 6,
Segunda de Timoteo 1:6, cuando usted habla lenguas, fíjese lo que dice la Biblia. Dice: por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que te recibiste por la imposición de mis manos. ¿Verdad que sí? Le está diciendo Timoteo: aviva el fuego. ¿Sabe cómo? Es una forma de avivar el don que está en nosotros, hablando en lenguas. Cuando usted empieza a hablar en lenguas, los dones empiezan a avivar. Cuando usted empieza a orar en lenguas, el don de visión se empieza a crecer. Si usted recibió los dones de sanidades, los dones de sanidades se empiezan a avivar. Si usted recibió el don de discernimiento de espíritus, cuando usted está hablando en lenguas, se empieza a avivar el don. ¿Cómo aviva usted los dones del espíritu? Hablando en otras lenguas, usted aviva el don, lo empieza a avivar, lo empieza a avivar. ¿Sabe? Los grandes ministros que ministran sanidades y milagros, todos los grandes ministros, Benny Hinn, Guillermo Maldonado, Oral Robert, los grandes ministros que hemos visto los grandes milagros en este tiempo, todos dicen que antes de salir a ministrar los dones de sanidad, pasan horas y horas orando en lenguas. ¿Qué es lo que están haciendo? Avivando los dones de sanidades, avivando el don de los milagros. Y lo están avivando por horas, lo están avivando. Y llegan a ministrar y el don de las sanidades ya está bien avivado. Tocan a la gente y la gente empieza a sanar. Porque el don de las lenguas aviva el don de usted. Usted tiene el don de la enseñanza. Usted va a hacer que el don de la enseñanza esté bien avivado mientras usted está orando en lenguas. Usted tiene un don para interpretar la Biblia y enseñarla. Usted lo aviva orando en lenguas. Usted empieza a orar en lenguas y el don se aviva. Dice: te aconsejo que avives el don de Dios. Tienes un don de Dios, avívalo. ¿Cómo lo puedes avivar? Una de las formas para avivarlo es orando en lenguas. Cuando usted está orando en lenguas, empieza a avivar los dones que están en su vida. Empieza a avivar los dones que Dios le ha dado. Diga conmigo: yo voy a avivar el don de Dios. Vamos, dígalo conmigo: yo voy a avivar el don de Dios. Yo voy a avivar el don que Dios me dio hablando en otras lenguas. Mis dones estarán avivados. Mis dones no estarán estancados. Dígalo conmigo: mis dones no estarán estancados, estarán avivados por el poder del Espíritu Santo. Yo voy a hablar en otras lenguas y el poder del Espíritu va a avivar los dones que Dios me ha dado, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. 2 razones más antes de terminar. Cuando usted ora en lenguas, incrementa la actividad espiritual en su vida. Cuando usted pasa tiempo orando en lenguas, la actividad espiritual en su vida crece, se incrementa. ¿Qué es lo que le quiero decir? Es algo es algo que no es tangible, pero es real. Es algo que no es tangible, aunque a veces sí puede llegar a ser tangible, pero es algo que no es visible, pero es tan real que usted sabe que está ahí. Una persona que tiene actividad espiritual, usted sabe que tiene actividad espiritual. Hay personas que pueden orar por usted y usted se queda dormido con sus oraciones. No tiene actividad espiritual. Hay personas que empiezan a orar y usted dice: ¿qué está pasando acá? Y cambia todo. Es una persona que tiene actividad espiritual. ¿Sí me estoy explicando acá? Hay personas, usted está enseñando a alguien y usted, como que se le cierran los ojos. Pero hay personas que empiezan a enseñar y usted se despierta y está atento. ¿Qué es lo que pasa? Es alguien que tiene actividad. Hay iglesias que no tienen actividad espiritual, pero hay iglesias como esta que tiene mucha actividad espiritual. Usted entra y usted está despierto, usted se levanta, usted se despierta. El orar en lenguas trae una actividad espiritual sobre su vida. Usted tiene que estar activo en el espíritu. No podemos ser holgazanes espirituales, tenemos que estar activos en el espíritu. ¿Cómo logramos esa actividad espiritual? Hablando en otras lenguas. Y la última razón, antes de cerrar: orar en lenguas es un arma espiritual poderosa. Amén. Que Dios nos ha dado para destrucción de fortalezas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4. Pues aunque ahondemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando usted ora en lenguas, las lenguas es una de las armas espirituales. Cuando usted ora en lengua, las armas del espíritu usted las empieza a utilizar. Yo recuerdo un día, yo estaba más jovencito, estaba en el tecnológico estudiando, y yo recuerdo que estaba en mi carro y fue a sacar unas copias ahí en el Tec 1. Estudié y iba
yo me fijé, no venía pasando nadie en el crucero de la Tecnológico, y creo que es División del Norte, si no me equivoco. Está la deportiva, y está una gasolinera Cima, creo que se llama así. Yo volteé, no venía ningún carro. Yo di vuelta para meterme pues la vuelta legal, para meterme y irme otra vez al Tecnológico después de sacar copias. Volteé, no venía nadie, pues yo di mi vuelta tranquilo. Y me acuerdo que mientras yo iba dando vuelta venía un compañero conmigo de clases, íbamos a sacar unas copias para un trabajo. Y me acuerdo que yo vi así en el espíritu que venía un carro y me iba a chocar. Así vi que me pasó y me brotaron las lenguas y yo empecé y en eso ¡pum! Sentimos el golpe. ¡Pum! Y ya pues nos orillamos y todo. Y el carro, que el muchacho venía muy rápido. Y bueno, nos golpeó por ahí el carro. No sentó a mi puerta. De hecho no me pude bajar yo por la puerta porque ya no abrió, ¿no? Y así ¡frum! Venía muy rápido. Yo lo que imagino es que el semáforo se estaba ya parpadeando y le pisó para llegar rápido y ¡pum! Nos pegó. Gracias a Dios no nos sucedió nada, no tuvimos ningún dolor. La persona que venía conmigo tampoco. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Yo vi en el espíritu el choque y mis lenguas brincaron. ¿Por qué? Porque son las armas del espíritu. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces las armas del espíritu, algo sucedió. Primero empecé a hablar en lenguas, vi la visión, empecé a hablar en lenguas y de repente sentimos el choque. Ya después yo le preguntaba a mi compañero inconverso a él: oye, ¿y qué vistes en el choque? Pues yo, ¿qué escuchaste? Y luego no me decía, no, pues que nos chocaron. Dice, no me quería decir. Y le digo, no, pero ¿qué más escuchaste? Y ya me decía, pues que empezaste a orar como oran los cristianos, me decía. Y de repente nos pegó un carro. Pero quedamos ilesos. ¿Sí me estoy explicando? Porque cuando usted ora en lenguas, son armas espirituales que guardan su vida, que protegen su vida. Es el poder del Espíritu de Dios que lo guarda, que pelea a favor de usted. Cuando usted ora sus lenguas, el poder del Espíritu Santo pelea a favor de su vida. Si se levanta un arma forjada en contra suya, el poder del Espíritu Santo hace frente, lo protege, lo defiende. Si se levanta un diseño para destruir su vida, el poder del Espíritu Santo puede destruir todo diseño infernal, puede destruir toda obra de las tinieblas. Es por eso que nosotros tenemos que caminar en el poder. Amén. Tenemos que caminar en el poder del Espíritu de Dios. Y el poder del Espíritu Santo puede cambiar todas las cosas. Póngase de pie en esta hora. No quiero alargar más la enseñanza. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Ayúdame a bajar un poco la luz del auditorio. Si usted ya habla lenguas, empieza a orar sus lenguas ahí donde usted está. Usted tiene que estar orando sus lenguas constantemente. Yo le he dado no una razón, no dos razones, le he dado más de 15 razones por la cual usted tiene que estar orando sus lenguas. Empiece a orar ahí sus lenguas. ¿Sabe? Le doy una razón más. Cuando usted habla lenguas, la unción profética empieza a bajar. Vamos, ore sus lenguas ahí donde usted está. Empiece a orar. Oh, vamos, enciende el fuego de su corazón. Enciende el fuego de su altar. Oh, socorro, se te remacata, ramama, tere, baba. Oh, socorro, se preke, tere, mamá, tere, baba, se tere, baba. Roto, romo, se te rebe, se te rebe. Vamos, levante sus lenguas, rebo, soto, robo, se tere, baba. Roto, robo, se te rebe, se te rebasa, tarrama, se te rebe. Vamos, aviva el fuego, Eso te rebe. Porque el fuego de mi Soto, altar robo, no se te rebe, El fuego de mi altar no se Vamos, levante sus lenguas. Seto, robo, se te rebasa, tarama, mamá. Roto, robo, se trebe, se proto, toto, robo. Roto, robo. Vamos, aviva el fuego. Es una noche de fuego. Es una noche de avivar tus lenguas. Vamos. Rebe, que te reba, bachata, la baba, rebe. Roto, robo, se te reba, baba, rebe. Do robo, se te reba, cata, la mamá, se te reba, baba.
Broto lobo se te reba baba se te rebe. Broto robo se te rema mama sata la baba baba. Broto robo se te rebe. Vamos, háblelas. Hable sus lenguas. Vamos. Oh, soto lobo se te rebe. Roto robo se requetere baba roto robo. Roco lobo soto. Vamos, la oración tiene poder. Vamos. Se te re baba. Lobo se te rebe baba. Corrobo se te rebe. El fuego de mi altar no se apagará. El fuego de mi altar no se apagará. Soto robo se te rebe baba. Soto robo se te rebe. No se apagará. El fuego de mi altar no se apagará. Hazme una casa de oración, una casa de oración. Sí, Señor, queremos ser un altar que arde. Un altar que arde. Una antorcha que nunca se apaga. Aleluya. Que les bendiga, iglesia. Estamos despedidos. Bendiciones a cada uno de ustedes.